¿Para qué necesitamos la libertad? ¿Para qué necesitamos la libertad de expresión? ¿En qué se diferencia la libertad de expresión de los discursos de odio? ¿Y por qué debemos proteger el derecho de alguien, de ciertos individuos, a decir lo que consideramos discursos de odio, si al final de cuentas son discursos de odio? ¿Quién querría tolerar los lemas fascistas de los supremacistas blancos o las demandas rusas de los negros? ¿Es Antifa una organización terrorista al igual que los cárteles de la droga mexicanos y Al-Qaeda, que se ha convertido en Hamas o en Hezbollah? ¿Quién tiene derecho a poner etiquetas y luego lanzar todo el aparato estatal, con toda su fuerza militar y fuerzas de seguridad, contra aquellos a quienes les pusieron la marca negra? Esto hay que entenderlo, porque de todos los medios salen opiniones completamente opuestas. El ex único hombre honesto, el honesto y decente senador demócrata de Virginia Occidental, Joe Manchin, se fue del Senado, se fue del partido. Muchos realmente lo veían como candidato a la presidencia, pero él dijo, yo quería que en el 24 ganaran los republicanos. ¿Por qué? Lo escuchamos. Quien de hecho detuvo varias iniciativas repugnantes del Partido Demócrata con Somol fascista. Él es otro senador, una senadora de Arizona, también demócrata, Christie Sinema, Krista o Christie Sinema, se fueron del Partido Demócrata y se volvieron independientes. Bienvenida de nuevo. Joe Manchin, ex senador de Virginia Occidental, recuerda que durante la presidencia de Biden, los demócratas buscaban poder político a toda costa. La exdemócrata, que ahora es independiente, dijo lo siguiente, por lo que sabía y por lo que vi con mis propios ojos. Quería que los republicanos ganaran la mayoría en el Senado en 2024, pues pensaba que era la única esperanza para preservar la institución. Creo que si los republicanos estuvieran en el poder, apoyarían el filibusterismo, la última barrera contra el dominio de un solo partido. Me acompaña el ex senador de Virginia Occidental, Joe Manchin. Joe, me da gusto verte. Gracias por venir hoy. Me alegra estar contigo, María. Bueno, eso debió ser simplemente un alivio. Cuénteme cómo se ha sentido en los últimos años. Sí, lo he observado de cerca. Y cuando Chuck Schumer básicamente dijo que quería deshacerse del filibustero, fuimos Kirsten Feller, Kirsten Sinema y yo quienes nos negamos a hacerlo. Deshacerlo en 2021, oye, todo cambió. Tuvieron que trabajar con el otro lado. El Senado está organizado principalmente para que la minoría pueda influir. La Cámara de Representantes no. Ellos van por pura superioridad. Me refiero a una simple mayoría de 218. Haz lo que quieras si controlas demócratas o republicanos. El Senado siempre ha sido así. Crea la situación, cálmala. Yo advertiría a mis amigos republicanos, todos me prometieron antes de que me fuera que nunca eliminarían el filibusterismo, pero ahora están tratando de socavarlo poco a poco. Hay que tener mucho cuidado, porque todo vuelve a su lugar. Espero que el Senado siga funcionando de forma bipartidista y que trabajemos juntos. Este ataque feroz debe ser calmado, no puede continuar. María, y solo hay una persona que, creo, puede marcarnos el tono ahora, y es nuestro presidente, el presidente Donald Trump. Le pido al presidente Trump que sea el consolador de la nación. Ahora necesitamos que el comandante en jefe calme la situación y mantenga la unidad del país, evitando que se divida más. Manchin y Sinema no permitieron que los demócratas usurparan el poder total en el Senado. Joe, antes de la votación, habló con sus colegas republicanos y obtuvo su promesa de que el Partido Republicano no cambiaría las reglas del Senado con el fin de obtener el poder total. Porque el Senado está construido de esa manera. El Senado de los Estados Unidos, naturalmente, está diseñado para que la mayoría esté obligada para aprobar ciertas resoluciones a trabajar y consultar con la minoría. No se puede, y desde mi perspectiva, él tiene razón. No se debe perder nunca. De lo contrario, nos convertiremos en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas o en Alemania Oriental o en Venezuela. Por cierto, escuchemos a María, quien hoy se ha convertido en una fuerza importante en el mundo del periodismo de Estados Unidos. Debo decir que antes de llegar a Fox, trabajé en CNBC durante 20 años y no sabía nada de política, absolutamente nada. Al llegar aquí me encontré con la historia de la conspiración con Rusia.
Y simplemente hice lo que sé hacer, que es tratar de seguir la verdad. Y cuando me di cuenta de que la conspiración rusa era solo una historia inventada y otro truco político que un partido político usó contra otro para destruir a su enemigo, pensé, Dios, debo gritar esto, no lo creo. Es una locura, estos trucos políticos sucios. Cuando lo hice me destrozaron. Todos se unieron en mi contra. ¿Cómo me atrevo a decir que la conspiración con Rusia era mentira? ¿Cómo llegamos a esto? Bienvenido a mi mundo. Bueno, veamos cómo llegamos a esto. En 1949 adoptaron la doctrina de la equidad, que exigía mostrar ambos lados. Las ondas de transmisión debían informar a ambos lados, a favor y en contra. Esto continuó hasta 1987, fue revocado en 1987, porque el Congreso, en ese momento, creo que fue el congresista Dick Cheney, llevó a su revocación. Solo se podía informar un lado de las noticias, ya fuera republicano o demócrata. Tenemos que ver cómo proporcionamos información al público en general, y piensen en eso. El propio presidente dijo, creo que hace 2 días, que al considerar a esta persona acusada de asesinato, mis oraciones están con Charlie Kirk y su familia. No puedo imaginar cómo estos 2 pequeños y hermosos niños crecen sin un padre maravilloso y la viuda se queda sin esposo. Es terrible y todos debemos lamentarlo. Esto sucede con demasiada frecuencia. Esto debe terminar, pero no pueden detenerlo si no dejan básicamente de difundir información y en esencia de perder y usar plataformas. Ellos emplean redes sociales para difundir esta información. Sabes, la libertad de expresión tiene límites, María. ¿Por qué no podemos poner límites? Tomar esa sección 230 y actualizarla en torno a la libertad de expresión para que esas plataformas sean responsables. Eso es ridículo. La pregunta es, ¿siempre ha habido tanta hostilidad, tanto radicalismo, tanta división? Al menos con gusto, sino siempre es cómo empezó esto y quién lo inició, quién lo hizo personal y tan radical. Usted dijo, ya sabe que esto se remonta a 1949. No creo que los desacuerdos en el Congreso y en la política en general tengan sus raíces en 1949. Creo que es un fenómeno mucho más reciente. No, ahí es donde todo comenzó. Con el principio. Por cierto, no creo que él sea completamente centrista. Socialmente es liberal, claro, pero en los negocios, en la gestión, en el poder, es conservador. Pero quiere crear un nuevo partido y se posiciona en el centro para que aquellos que no están satisfechos con ninguno de los 2 lados puedan unirse. Creo que él piensa lo mismo que yo, que pronto podría llegar el fin del Partido Demócrata tal como lo conocemos. Él intentará reconstruirlo, creándolo sobre valores centristas, no de izquierda, sino centristas. A mí, a veces tenía que tener seguridad cerca de mí. En un momento la situación se volvió tan tensa que recibimos amenazas de muerte, tanto mi familia como yo. Y seguía pensando que eso no es lo que somos como estadounidenses. No podía estar de acuerdo con algunos proyectos de ley, eran enormes. Y le dije al presidente Biden, una vez hablé con él, le dije, señor presidente, no puedo, lo intenté, no puedo apoyar esto. Le dije que soy como Juan Kennedy, no preguntes qué puede hacer tu país por ti, sino qué puedes hacer tú por él, yo. Como entenderás, fue atacado por personas injustas, aquellos para quienes él era un obstáculo para convertir a Estados Unidos en un paraíso socialista al estilo de Cuba y Venezuela. Y él, y como ya mencioné, Christie Sinema lo impidieron. Y nuestro héroe continuará. Ahora hay otra persona en el Senado, es Fatterman, también demócrata, pero así es, demócrata, pero una persona decente. Al aprobar esta ley, cambian la psicología de las naciones a ¿qué más puede hacer mi país por mí? No fui criado así, yo no pienso de esa manera. Debemos aportar
Esto es un experimento, nos gobernamos a nosotros mismos y al gobernarnos debemos contribuir a la sociedad. Ya sea que te postules para un cargo, apoyes a alguien o inviertas tu tiempo y esfuerzo, pero no puedes quedarte al margen. Y simplemente en algún momento dije que ya basta, que es suficiente. Escucha, Joe, dijiste que no puedes apoyar Build Back Better, pero ¿de verdad es así? ¿Joe Biden realmente inventó reconstruir mejor? Quiero decir, siento que el Partido Demócrata fue tomado. No lo creo. Y le dije que no es así. Le dije que son los de la extrema izquierda. A menudo le he dicho al presidente, sí, señor presidente, su equipo lo lleva tan a la izquierda que ya ni lo reconoce. Lo conocí mucho tiempo, es buena persona y trabajé con él. Siempre se podía llegar a un acuerdo con el senador Joe Biden y también negociar con él como vicepresidente. En este cargo su equipo lo llevó tan a la izquierda que era irreconocible. Se lo dije y pensé, sí, me gustan ambos lados. Mis amigos republicanos tienen grandes ideas y quiero colaborar con ellos. También incluyo a los demócratas. ¿Es justo decir que algunos de la extrema izquierda se aprovecharon de su posición debilitada? Quiero decir, sí, tienes razón. Cuando trabajabas con él en el Senado, él era fuerte. Pero en los últimos años se ha visto lo que pasó. Eso es lo que quiero decir. Karine Jean-Pierre, exsecretaria de prensa de la Casa Blanca, testificó ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes la semana pasada. Le preguntaron sobre el encubrimiento de las capacidades mentales del expresidente y Karine Jean-Pierre dijo a los investigadores que no notó ningún cambio en su competencia. Sí, claro, pero ella admitió que, y cito, ya no es el mismo orador que era cuando lo conoció. El exministro de Transporte, Pete Buttigieg, admitió que el expresidente no debería haberse postulado para la reelección en 2024. Para los demócratas habría sido mejor si la decisión se tomaba antes. Joe, ¿qué opinas? ¿Y qué hay de ese encubrimiento de su deterioro en los últimos años? Bueno, lo único que puedo decirles es que, siendo comandante en jefe, ya sea gobernador o presidente de los Estados Unidos, tienes que hacerlo. Tu voluntad firme debe asegurar que tu administración siga tus deseos, y eso requiere una enorme cantidad de energía y tiempo. No pensé que a Joe le quedara energía para luchar contra su administración, ya que eran tan de izquierda, y me desharía de muchas personas que no tenían una mentalidad centrista para nuestro país. Tocamos el tema Joe Biden. Ni siquiera sabía a dónde su administración estaba llevando al país, a dónde intentaba cambiar el país, cómo intentaban convertir a Estados Unidos en los estados socialistas de América. Por eso, cuando veas que alguien celebra el asesinato de Charlie, condena a esa persona, llama a su empleador. No creemos en la violencia política, pero sí en la cortesía, y celebrar un asesinato político no es cortés. Ese fue el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, quien pidió denunciar a quienes celebraban el asesinato de Charlie Kirk. A mí sinceramente eso me incomodó. Tal vez porque tengo, digamos, una experiencia que no es del todo positiva, pero las palabras de Vance llevaron al inicio de un diálogo sobre la libertad de expresión, lo cual en realidad es muy importante, sobre la libertad de opinión y de asociación. Me refiero a lo que la izquierda llama discursos de odio, que supuestamente están prohibidos y deben ser perseguidos. ¿Y quién decide qué es discurso de odio y qué no? Ellos mismos lo deciden. Bajo el principio de que sí, dijimos lo mismo que ustedes, pero lo que nosotros dijimos fue bueno, positivo, y lo que ustedes dijeron fue discurso de odio. Sus comentarios surgieron luego de que varias empresas y organizaciones actuaron contra empleados por declaraciones públicas sobre el asesinato de Kirk. MSNBC terminó su relación con el analista Matthew Dowd el miércoles pasado tras sugerir al aire que la retórica de Kirk causó su muerte. En una declaración, los directivos de la empresa matriz Comcast dijeron que Dowd hizo, cito, un comentario inaceptable e insensible sobre este terrible suceso. Pregunta, ¿se puede despedir a un trabajador si expresa su opinión? El viernes, la bolsa de valores Nasdaq declaró que despidió a una empleada por publicaciones inapropiadas en redes sociales relacionadas con la muerte de Kirk, las cuales violaron su política contra la violencia. El servicio secreto también informó en Facebook que suspendió a una agente después de que ella expresara una opinión negativa sobre Kirk. La agencia afirma que no tolerará conductas que violen nuestro código. ¿Puede una empresa privada tener sus propias reglas en lugar de adherirse a la llamada libertad de expresión?
Y la aerolínea United Airlines informó a Columbia Broadcasting System News que disciplinó a varios empleados que hicieron comentarios públicos sobre Kirk, citando su política de tolerancia cero hacia la violencia motivada políticamente. El ministro de Transporte, Sean Duffy, elogió la decisión de la aerolínea. Delta y American Airlines adoptaron medidas similares para sus empleados. Para saber más sobre esto, invitemos a la reportera de Columbia Broadcasting System News Money Watch, Megan Charula. Gracias por acompañarnos para hablar de todo esto. Quiero decir, cuando ves que empresa tras empresa toma este tipo de decisiones, ¿qué nos muestra realmente sobre las consecuencias políticas en el ámbito profesional cuando las personas hacen este tipo de declaraciones? Las empresas no perdieron tiempo en despedir o tomar otras medidas contra los empleados que expresaron su opinión sobre este tema tan delicado. Esto nos recuerda que el discurso político no está protegido y que en Estados Unidos la mayoría trabaja bajo empleo a voluntad. ¿Qué significa que tanto el empleado como el empleador pueden terminar el contrato en cualquier momento y por cualquier motivo? Así que esto implica que los empleados deben actuar con mucho cuidado para proteger sus trabajos, si no quieren enfrentar las consecuencias que muchos trabajadores en diferentes industrias han enfrentado en los últimos días. Megan, hay una sensación de que las empresas quizás son más sensibles en el clima actual y también con qué consecuencias pueden enfrentarse los negocios si un empleado está en esa posición diciendo esas cosas. Los expertos en gestión de personal dicen que las empresas quieren mantenerse. Ellos desean ser apolíticos en estos tiempos, es decir, no quieren que los vean apoyando un lado en temas políticos. Esto también aplica a sus empleados. Incluso algunas personas conocidas han sido despedidas. Pero incluso los empleados desconocidos pueden ser fácilmente vinculados a la empresa a través de sus perfiles en LinkedIn y pueden ser asociados con esa compañía. Esto puede dañar la reputación de la empresa. Y si la empresa es percibida como asociada a cierto partido político, sus opositores pueden boicotearla o decidir no utilizar sus servicios. Hay consecuencias reales para las empresas que toman partido en esto. Sí, totalmente. Las palabras tienen consecuencias. Bueno, Es decir, digamos, la aerolínea United Airlines compite con la aerolínea Delta. Y se sabe que los pilotos de United se alegran de la muerte de Charlie Kirk. ¿Qué creen que pasará? La mitad del país no querrá volar con ellos. ¿Y a dónde irán? A Delta, lo que significa enormes pérdidas e incluso posiblemente la quiebra para United. Por eso las grandes empresas, al contratar empleados, firman un contrato con ellos, donde cualquier acción del empleado que pueda afectar negativamente la actividad, el trabajo o la imagen de la empresa, puede ser motivo de despido. entonces, ¿pueden las empresas? Debo preguntar si es legal. ¿Pueden despedir a los empleados por comentarios y por estos temas polémicos? Supongo que si son empleados a voluntad, todo eso aplica. Acabas de hacer mi trabajo. Si hablamos de empresas privadas y eres un empleado a voluntad, eso significa justo lo que parece. El empleador puede despedirte cuando quiera. Sin embargo, hay ciertas protecciones. Aunque el empleo es a voluntad, no se puede despedir a alguien por pertenecer a una categoría protegida, por ejemplo. Pero, por lo general, si un empleador privado descubre que hay algo que no le gusta de un empleado privado, sí, eso puede continuar, aunque de nuevo con algunas salvedades. Sí, creo que se ha hablado mucho de la primera enmienda, la señorita y la libertad de expresión. Sin embargo, en una empresa la situación es distinta. Descubrimos que las empresas privadas no solo tienen derechos distintos, sino que también deben asegurarse de que sus empleados no afecten el funcionamiento de la empresa. A muchos, y a mí también, a muchos, incluyéndome, nos inquietó que la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, anunciara que perseguirá el discurso de odio. Los discursos de odio eran lo que hacía la izquierda, y eso era lo que nosotros odiábamos. La fiscal Pam Bondi fue criticada tras decir en un podcast que los discursos de odio pueden ser perseguidos legalmente. Hoy en Chiri aclaró que los discursos de odio cruzan la línea al convertirse en amenazas. La violencia es delito. ¿Cómo diferencias entre discurso de odio y libertad de expresión ahí? Bien, si volvemos a lo que acabamos de hablar específicamente sobre los empleadores privados y luego regresamos a lo que dice Pam Bondi, porque ella es miembro del gobierno, así que... La gran encrucijada en el camino cuando se trata de la primera enmienda es la idea de que la primera enmienda nos protege de la censura por parte del gobierno. ¿Puede un empleador privado decir, no me gustó lo que dijiste, te despedimos? Generalmente sí. ¿Y el gobierno puede hacerlo? Entonces surgen otras preguntas. ¿Puede el gobierno perseguirte por el contenido de tu discurso?
Esto es lo que protege la primera enmienda. Ahora, en cuanto a lo que está protegido, bueno, no todo discurso, pero el discurso de odio es una categoría protegida. Tienes mucha información y opiniones de los jueces donde ellos lo mencionan. Puede ser asqueroso o repugnante, pero por eso lo protegemos. No protegemos el discurso agradable. De nuevo, como dijo Voltaire, no estoy de acuerdo con ninguna de tus palabras, pero estoy dispuesto a morir por tu derecho a expresar tu opinión. Por supuesto, eso no es Voltaire ni una traducción exacta, pero en esencia es correcto. Ahora, lo que ella dice en su comentario es que de alguna manera lo está interpretando como si fuera tal vez una amenaza real. Una amenaza real o incitación donde la violencia puede ocurrir pronto es diferente y ese discurso sí puede castigarse. El discurso de odio, en general, no se castiga. La incitación y las amenazas reales son categorías que, digamos, están prescritas, donde puede haber castigo como resultado del contenido de tu discurso. Es decir, mientras no incites a la violencia o no amenaces con hacerle daño a alguien. El subdirector de la Casa Blanca, Stephen Miller, prometió emplear fuerzas del orden contra estadounidenses que se burlaron de la muerte de Kirk llamándolo terrorismo interno. No viviremos con miedo, pero ustedes estarán en el exilio porque las fuerzas del orden bajo el presidente Trump los encontrarán. La usaremos para quitarles dinero, poder y, si violaron la ley, su libertad. Ya hubo consecuencias. El ministro Pete Hegseth suspendió a un coronel por una publicación. Criticó a Kirk después de su muerte y dijo que el Pentágono, cito, está siguiendo muy de cerca las reacciones que celebran o se burlan de la muerte de Kirk, y agregó que, cito, responderán de inmediato. La televisión de izquierda no informa con precisión, pero claro, para eso son de izquierda. Todos los oficiales del ejército de Estados Unidos firman un compromiso de no participar en ninguna batalla política, discusión, y no tienen derecho a tomar públicamente el lado de ningún partido político. Porque nuestro ejército está obligado a permanecer neutral, no solo todo el ejército, sino también cada miembro de ese ejército. Un oficial que expresó, su posición, su juramento, significa que no lo cumplió y debe ser despedido. En segundo lugar, la segunda figura clave del Departamento de Estado prometió castigar a extranjeros que se burlaron del asesinato, llamándolos invitados no deseados en el país. Y aquí hay manipulación. Si viniste como invitado, estudiante, turista o empresario a nuestro país y, digamos, glorificas el terrorismo, el asesinato o la persecución política, no queremos verte en nuestra tierra. Lárgate. Subtítulos. La columnista del Washington Post, Karnatia, dijo que la despidieron por publicaciones sobre Charlie Kirk, la violencia armada y la raza. En todo el país, según se informa, muchos profesionales, desde empleados públicos hasta maestros y profesores universitarios, han perdido su trabajo por comentarios críticos hacia Kirk. En medio de una nueva batalla por la libertad y un ambiente político tenso, De expresión. Lo notable es que el grito de "no se están callando" no comenzó cuando medio país estaba en prisión y, por así decirlo, fue silenciado a la fuerza. Nos despedían, nos prohibían la universidad y nos perseguían. Si un pastelero se negaba a escribir en su pastel "Viva el matrimonio entre personas del mismo sexo", entonces lo llevaban a juicio. O simplemente en YouTube decías que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer. Empezaban a castigarte, a expulsarte, a banearte, como ellos decían. Si en Facebook o en Google decías que hay una diferencia entre mujeres y hombres, te bloqueaban por una semana, un mes, o te eliminaban por completo. En ese entonces, callar a la gente era algo normal. Pero de repente empezó a preocuparle al editor, especialmente a aquellos que exigían cerrar mi canal de subtítulos y muchos otros, no, solo porque yo simplemente simpatizaba con Trump. subtítulos por Dimitar Zog. Para conocer los derechos y límites de la libertad de expresión en Estados Unidos, consultamos a Will Krille. Es director jurídico de la Fundación para los Derechos y la Expresión Individual, firma legal dedicada a defender la libertad de expresión. Y Samil Bui, columnista del New York Times, trata este tema en su última columna. Señores, bienvenidos y gracias por acompañarnos.
Quiero dejar claro desde el principio de la conversación que, obviamente, no hay justificación para la violencia, y mucho menos para matar a otra persona. Pero necesitamos analizar más a fondo este tema de la libertad de expresión. Quiero empezar preguntándoles cómo perciben la reacción tan polarizada ante el asesinato de Charlie Kirk. Aquí tenemos dos reacciones muy distintas. Will, primero para ti. A usted, muchas gracias por invitarme. Esto parece inevitable. Esto se podía prever a kilómetros de distancia. Cada vez que atravesamos una tragedia cultural o nacional, cuando alguien es asesinado, ya sea George Floyd, Barbara Bush, la reina Isabel, cuando perdemos a una figura pública. Algunos dicen, me alegra que ya no estén. Así inicia el ciclo de indignación. Y la gente es despedida, los suspenden, los investigan, los despiden. Actualmente, mi organización recibe solicitudes de ayuda de todo el país y rastrea despidos y suspensiones. Tendremos mucho trabajo. Es lamentable, triste y muy desalentador. Tiempo. Zamil, ¿y qué hay de...? Usted, concuerdo en que eso puede preverse desde antes. Diré que una parte de mí se pregunta, ¿qué espera la gente en una sociedad libre? Correcto, no hay nada. Por supuesto, no es cortés hablar mal de los muertos, pero vivimos en un país donde la gente está acostumbrada a expresar su opinión sobre todos los temas y problemas, y sobre las personas. Y eso debería ser natural. Que cuando una figura pública, y más aún una controvertida, muere, la gente tendrá diferentes reacciones, y algunas de ellas serán muy negativas hacia la propia figura. Me parece que eso es simplemente parte de lo que significa vivir en una sociedad libre. Sociedad. Es curioso esto de PBS. O sea, un semillero podrido, asqueroso de la izquierda. Además, pagamos con nuestros impuestos, por así decirlo. Nosotros financiamos su trabajo. En primer lugar, ahora los está cerrando el débil Trump. O mejor dicho, dice, existan como quieran, ya no les vamos a dar más dinero. Entonces, en primer lugar, él dice, este mismo que habla ahí, no sobre la alegría de la muerte ni la justificación del asesinato, sino sobre que alguien no quiere al asesinado. Bueno, dice, ya fuiste un perro y moriste como un perro. Si eres profesor en la universidad puede quitarte el derecho a enseñar, decidiendo que violaste tu obligación de ser neutral. Y también pueden despedirte para que no dañes su reputación, para que no manches su nombre. Si eres presentador en la televisión, tus jefes pueden decidir que empeoras la percepción de sus programas por parte de la audiencia y despedirte. Pero ¿por qué entonces ninguno de los dos dijo nunca nada cuando durante los 4 años los oprimían? A nosotros, cuando nos expulsaban de las redes sociales, la televisión, la radio, las universidades, las escuelas y de todo en general, incluso en ese entonces te expulsaban solo por lo que decías en el deporte. En los deportes femeninos solo deben participar mujeres. Eso no es un llamado a la violencia, ¿verdad? En mi opinión, no. No es incitar a la multitud para comenzar un disturbio, para aumentar la tensión. Esto es una opinión. Nos echaron y ellos en PBS y en otros lugares guardaron silencio, porque cuando nos echaron, eso PBS no les importó. Tras la muerte de Charlie Kirk, las redes sociales se llenaron de opiniones opuestas. Algunos perdieron su empleo por sus publicaciones. La ira llegó a la reunión del consejo escolar en Buffalo Grove, donde padres piden despedir a una maestra por comparar en redes a seguidores de Charlie Kirk con hombres uniformados en mítines de los años 30. Yo no soy nazi, soy republicana, no soy nazi, Charlie Kirk no era nazi, era... Pero los padres no quieren que la maestra, que de hecho llamó fascistas a los padres de los niños que enseña, siga enseñando a sus hijos. Es interesante que un comentarista político europeo actual que vino de Rusia, Konstantin Kisin, sus padres se mudaron cuando era niño. Habla sobre la libertad de expresión y la intervención política en nuestra vida. Escuchen, es interesante. Es una posición absolutamente loca para mí, como alguien que vino de una sociedad donde no existía la libertad de expresión. Y cuando llegué aquí, mis padres prácticamente sacrificaron sus ahorros para traerme aquí, ¿entiendes? Ellos no se mudaron, me enviaron a un internado aquí con el único dinero que tenían.
La razón por la que hicieron eso fue para que yo pudiera vivir en una sociedad libre y pensar que eso sucedió. Y ahora este principio fundamental de este país es un tema marginal que, al parecer, en el mejor de los casos, es de derecha. Eso es impactante. Eso es impactante. Constantín está sorprendido de que ahora el derecho al voto sea una exigencia de la derecha, dice él, y no una doctrina básica común que de hecho unía a la sociedad occidental. Bienvenidos y gracias por acompañarnos hoy en el debate sobre el discurso de odio. ¿Debería limitarse la libertad de expresión? Empecemos. Den, quiero empezar contigo. Te han llamado asesina de la libertad de expresión y amante de los viajes. Y creo que necesitamos una idea más precisa o al menos una representación más correcta. ¿Qué opinas sobre la libertad de expresión? ¿Qué sucedió en tu vida personal que te llevó a esas conclusiones y te motivó a dedicarte al trabajo que haces? Ahora, muchas gracias. Es un título maravilloso. Realmente lo aprecio. No sé si lo merezco. Mi objetivo no es contraponer la libertad de expresión y la restricción del discurso de ninguna manera. En realidad, lucho por la responsabilidad. En la medida en que la responsabilidad signifique que limitará ciertas acciones, incluidos los actos de habla, entonces puedo imponer ciertas restricciones. Pero mi tarea principal realmente consiste en que todos los participantes en Internet sean responsables. Responsables, así como enseñamos a nuestros hijos este valor, base ética y filosófica fundamental para nuestra sociedad. Eso es todo lo que quiero y eso es realmente lo que sé. De nuevo, si eso a veces me pone en contra de la libertad de expresión y a veces, para su gran sorpresa, no, está bien, puedo vivir con eso. Estoy seguro de que es necesario. Iván aclarará dónde podemos o no estar en desacuerdo. Por favor, recuerden que no estoy en contra del discurso ni de la libertad de expresión, pero sí a favor. No me queda clara esa responsabilidad. Puedes decir lo que quieras, pero deberás responder por ello. Habla, pero después rendirás cuentas. ¿Qué significa eso? En mi opinión, eso es un castigo. En mi opinión, eso es censura. En mi opinión, eso es persecución, que una libertad de expresión fuerte es lo suficientemente fuerte como para aplicarse incluso a ideas que otros consideran odiosas. Es totalmente cierto. Si empiezas a pensar que eso fue un discurso de odio, entonces alguien seguramente dirá que eso le afecta. Y por eso hay que prohibirlo, ¿verdad? Y entonces empiezan a prohibir eso. Stalin creía que cualquier comentario negativo sobre él personalmente debía ser perseguido. Con Hitler era imposible pedir igualdad de derechos para los judíos. Cualquier gobernante quiere detener cualquier desacuerdo y negatividad hacia sí mismo. Por eso, sin duda, comparto los objetivos de Den. No estoy de acuerdo en absoluto con que la censura no sea un medio eficaz o apropiado para promover estos. Aquí está el punto de vista opuesto, es decir, la censura conduce a la opresión. Siempre. Ya no me meteré más en la teoría. Volvamos a lo nuestro. A varios comentaristas de derecha ya nos advirtieron que la respuesta a la opresión de la izquierda no puede ser nuestra opresión hacia ellos, los de izquierda. Castigar por el delito es obligatorio porque se violó la ley. Si la ley fue violada, es necesario que la sociedad entienda que la ley no es algo que se pueda torcer a conveniencia, que no se puede manipular como uno quiera, que la ley debe cumplirse. Ellos deben saber que si no te gusta la ley, sí, digamos, cúmplela, pero también pide que la cambien. Empieza a convencer a tus congresistas y senadores de que cambien esa ley. Inicia un movimiento como Charlie Kirk para cambiar algo. Pero actuar como los de izquierda, esos tipos corruptos y podridos, y bloquear los flujos de información que no les convienen, sí, eso es una actividad antiestadounidense. Desde mi punto de vista, eso debería ser juzgado por la ley. Y no debemos silenciar a las personas que tienen una opinión diferente, porque entonces nos convertiremos en ellos, en dictadores, en tiranos, en... Ni siquiera sé cómo decirlo, en locos tal vez. Sí, nadie me dirá que soy un tirano, un loco, solo porque me gusta un buen sándwich con el té.
Eso lo leyó Yursky. Ahora no recuerdo quién es. Quizá Burns o tal vez... No, en su momento Julio César fue asesinado porque temían que planeaba convertirse en emperador y la República de Roma desaparecería. La consecuencia del impacto de su asesinato fue la transformación de la República en un imperio. De ninguna manera debemos terminar en Toyicapcán. Debemos asegurarnos de que cualquier discurso, incluso aquel que realmente no queremos que la gente escuche, no pueda ser detenido por la fuerza, a menos que sea un llamado a la violencia o una glorificación de algún tipo de violencia específica, que en realidad es lo mismo que un llamado a la violencia, ¿verdad? ¿Para qué necesitamos la libertad? ¿Para qué necesitamos la libertad en general y la libertad de expresión en particular? Primero, es la única forma moral de coexistencia. Ahora lo voy a explicar. Deja en paz a tu vecino, Licefer, déjalo tranquilo, no lo molestes ni lo detengas, no lo obligues. Ni tú a él, ni él a ti. No es la mayoría la que debe detener o forzar a la minoría. Bueno, a eso lo llamamos democracia, ¿verdad? No, al contrario. Cuando la minoría exige y detiene a la mayoría, eso es autocracia. No, incluso si el 99% quiere y obliga al 1% de ninguna manera, de ninguna forma, porque si se le quitan los derechos a uno solo, incluso por el bien del 99.9%, eso inevitablemente llevará a lo que vendrá después. 98 violan los derechos de 2 y luego 51 violan los derechos de 49. Y ahí empieza, se va rodando como la gravedad. Saben, la manzana siempre debe caer hacia abajo al suelo, ni hacia arriba ni hacia un lado, a menos que la lances. Sí, solo suéltala. Y no debe caer hacia un lado ni hacia arriba, debe caer hacia abajo. Porque si alguna vez sucede de otra manera, volará hacia un lado en zigzag. Sí. Entonces, eso quiere decir que la gravedad es un engaño. Entonces, su gravedad no existe. De la misma manera, señores, con la libertad de expresión, si no hay libertad de expresión, una vez volará no hacia abajo, sino hacia un lado o hacia arriba. Y no hay libertad de expresión al 100%. No el 99, 3, 4, 7, 8, 23, 24%. Hay llaves. De nuevo, incitación a la violencia. Eso no es libertad de expresión. Eso es incitar a que alguien sea obligado a hacer algo que no quiere, hasta quitarle la vida. O sea, eso es una intromisión en lo ajeno. Eso no es libertad ni de palabra ni libertad, si no existe mentalmente. Siempre, una vez más, 1000 personas quieren hacer algo, y eso se logra quitándole algo a una sola persona. Eso no es libertad, eso no es libertad, eso es violencia que luego lleva a la democracia y después lleva a los gulags. Siempre sin opciones, si no hay libertad, siempre para todos, esto inevitablemente, necesariamente y sin opciones, llevará a la violencia, a la opresión y a lo que llamamos tiranía. Continuación, el primer indicador de movimiento hacia el abuso, los gulags, los interrogatorios en mazmorras, la tortura, la confiscación de bienes, la privación de todas las libertades. El primer signo es la privación gradual de nuestra libertad. Y eso lo hicieron y lo siguen haciendo los de izquierda. Eso es algo que nosotros no hicimos ni haremos. ¿Y aquellos? A los que despiden de sus trabajos, bueno, no lo sé, de las escuelas, del ejército, de las universidades, de los medios de comunicación, por mentir, por incitar al odio, por justificar el terrorismo, por justificar los asesinatos. Bueno, ¿hay que sentir lástima? No, para nada. Eso no tiene nada que ver con la libertad de expresión. Una empresa privada lo despidió porque no querían que su imagen estuviera asociada con esa persona. Eso no tiene nada que ver con la libertad de expresión, la libertad de religión, de reunión, de asociación, de movimiento, ni con la libertad de expresión en general.
Nada, siempre y cuando esto no limite la libertad de otra persona o no sea un llamado a restringir la libertad. Lo que puede hacer el gobierno, puede hacer, bueno, digamos como en tiempos de Obama, Biden, como lo hacían nuestras agencias militarizadas y todas esas fuerzas de seguridad. La persona es dueña de su vida, de sus pensamientos, de sus planes, de lo que ha ideado y de los bienes que ha adquirido, digamos, de manera legal, usando su mente y sus manos. Tú no tienes derecho ni siquiera a un 1% de disponer de sus posesiones. Y tú debes tener derecho a disponer de tu vida, tus pensamientos, tus ideas y tus bienes, no en un 99%, sino en un 100%. Entonces, y solo entonces, nosotros los seres humanos podremos vivir en armonía con nosotros mismos, con el mundo, ser libres, convertirnos en una sociedad feliz. Y si no, si ni siquiera hay un 1%, entonces, damas y caballeros, ese es el camino al infierno que en el lenguaje común se llama socialismo.